Doblaje de películas. ¿Por qué aquí en Valladolid? Contaminaremos su agua. Es parte del plan. ¿Por qué no meas? Tío, no me sale. Recuerda que con la punta me bloqueo. Más bloquean ellos, así que a mear. Mamá, mira dos políticos leoneses. Cazurros. Vale, nos han vuelto a pillar. Olemos a quemado. ¿Qué? ¿Se quemó solo? Yo no fumo. ¡Pis, pis! ¿Y si en lugar de pis lloramos todos juntos y les desbordamos el pisuerga? Lloremos. ¿Vale? Recuerda que los políticos ya no pensamos ni decidimos. Castilla y Llorón permanecerá siempre. No si se une el leonesismo. ¿Leonesismo? ¿Me engañarías a mí? Al pueblo, sí. Sí, siempre sí. Pero a ti no. Recuerda que te enchufé yo. Gracias. De nada. Volvemos en 3 minutos. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Nos encontramos en la esquina del antiguo ayuntamiento, antiguo teatro principal, justo detrás de nosotros un edificio, una casa de bella factura de principios del siglo XVIII, de los Cabeza de Vaca, don José Ajenjo. Sí, era el famoso edificio de aquel don Andrés Cabeza de Vaca, que estaba emparentado con los Osorio y que a principios del siglo XVIII, como bien apuntas, pues se construye. Era un edificio con unos servicios en forma, pudiéramos decir, de palacete. Luego lo hereda su hijo don Andrés Cabeza de Vaca y Díez de la Carrera, y más tarde este edificio tiene una historia un poco, pudiéramos decir, un poco trágica, porque un capitán de la reina Isabel, cuando la carlistada, pues emparenta y se casa con una hija de estos señores. Don Juan de Balanzategui llegó a ser alcalde de León, un buen alcalde parece ser, y este hombre, por la contienda de la carlistada, se ladeó en contra de la reina Isabel, y parece que nos dice la historia que lo hicieron prisionero cerca de Saldaña y lo ajusticiaron un mal día, pues en terreno palentino. Pudiéramos decir que este palacio se conserva prácticamente como se construyó, no tiene modificaciones exteriores. Ahí se ven las enseñas y los símbolos de aquellas familias fusionadas, las Cabeza de Vaca, ahí tienen los Escobar, don Andrés de Escobar precisamente tenía terrenos en Zembranos, y las familias se fusionaban, y en los cuarteles que dividen los escudos, pues ahí están representadas todas sus armas. Al lado mismo de este edificio estaba un pequeño arco que se llamaba el Arco de Ánimas, que era la iniciación del malvar o el convento, o pudiéramos decir el malvar o el cementerio que llegaba hasta el convento de San Francisco. Este arco estuvo ahí derruido por años, y en los años 65-70 se derrumba, se demuele para edificar la casa contigua que está aquí al edificio de este palacete o de estos torreones. Hay que pensar que en esos tiempos todavía lo que era los terrenos de extramuros desde la calle La Rúa, pues no quedaban más residuos o reductos que estos edificios, porque lo demás eran prácticamente todo eran prados. Bonito día para seguir haciendo historia en nuestro León querido con el maestro don José Ajenjo. Estamos en la calle Pozo, Plaza Conde Luna, por aquí la calle Conde Luna, y detrás de nosotros la iglesia más antigua de la ciudad, maestro. Así es. Esta iglesia, como nos lo podemos comprobar y lo atestigua la historia, fue fundada por don Ramiro II como estancia o residencia para su hija doña Elvira. Aquí hubo el antiguo monasterio más floreciente del siglo X. Incluso tenemos noticias y además testimonios de que también estuvo aquí la Orden de San Juan, aquellos caballeros de San Juan que venían de Jerusalén y que incluso tenían correspondencia en aquel otro hospital que teníamos a la entrada de León cerca de Santana.
es una iglesia que luego sufre transformación en el siglo XVI y no tiene nada que ver esta construcción con la primitiva. Aparte de que estaba prácticamente tocando el muro ya del amurallado de la ciudad de León, y en 1910 se hacen unas excavaciones donde se descubre el origen y su antiguo ábside, que, cosa curiosa, tiene la cabecera a occidente y es un ábside mozárabe que podríamos decir que se complementa con el de San Juan de las Ollas. Estamos hablando del año 1000, siglo X, don Ramiro II, para su hija Elvira, aquí hubo reyes. Esto fue un panteón de reyes hasta que se trasladaron. Exacto, fue panteón de reyes y después don Alfonso V y demás pues fueron trasladando los restos de los monasterios que había al panteón de San Isidoro. Qué bonito respirar nuestra historia, sentarse en un banco, apreciarla y valorarla. Estamos en la plaza de San Martino con don José Ajenjo, contemplando lo que queda de aquel edificio, de aquel hospital, de aquel convento de los Descalzos. Maestro. Sí, este edificio, como apuntas muy bien, pues tuvo muchísima importancia, ya que aquí era el final del recorrido de los peregrinos que, haciendo el Camino de Santiago, o bien se hospedaban en el antiguo Hospital de San Lázaro al lado de la iglesia de Santana, o bien venían al hospital que había en la plaza de San Marcelo, o también una vez que hacían la visita a San Isidoro, pues se recluían aquí y aquí eran atendidos por aquellos descalzos, como bien apuntas en el nombre, que regentaban este hospital. Este convento, monasterio y hospital pues dependía totalmente de los canónigos de aquí de San Isidoro. Lo mismo que la iglesia pequeñita, que un poquito más arriba tenía el culto a los labradores, que se llamaba la iglesia de Renueva. Una vez que los peregrinos se reponían fuerzas aquí, pues descendían por la calle La Abadía, pasaban la puerta de la abadía que estaba ahí en la muralla y se introducían en la calle Renueva hasta llegar también al hospital o convento de San Marcos, que allí también eran atendidos por aquellas órdenes de caballeros que defendían a los peregrinos del Camino de Santiago, y continuaban el viaje hasta Santiago de Compostela. O sea, era un lugar de paso obligatorio para reponer fuerzas, para curarse, para seguir avanzando. Hoy es el Instituto Legio Séptima, que a lo mejor muchos alumnos no sabían todo esto. Ya, sí, se conserva bastante bien, puesto que la construcción era prácticamente la misma, la fachada, quizá un poco más baja, y además tiene también su importancia y su historia, porque en un momento dado llegó a tener dentro de sus muros pues la escuela de veterinaria. Aquí se estudiaba veterinaria. Sí. Es una zona encantadora, esto es todo pues muy romántico. Hay que pensar que tenemos una historia de casi 1000 años y además es una zona, pues por su tradición y demás, donde se concentra toda la recopilación de la vida de León. Nos encontramos con el maestro José Ajenjo en lo que fuimos y no somos, en uno de los lugares más representativos e históricos de nuestra ciudad, la plaza de Don Gutiérrez. Aunque eso no es el palacio de Don Gutiérrez, lo que creemos que sí lo es, ya no existe. La plaza sí es la de Don Gutiérrez, pero el verdadero palacio de Don Gutiérrez se demolió en el siglo XVII y resulta de que era lo que hoy ocupa la calle Cascalería hasta la calle que baja a la rúa perpendicular del Conde de Rebolledo, lo que hoy ocupa este gran edificio. Esto era el solar del famoso Don Gutiérrez, aquel famoso Don Gutiérrez que tuvo que ver con Alfonso XI, cuando aquella contienda y aquellas luchas que hubo también en la calle Matasiete, y sobre todo porque era un noble muy distinguido en León. No tiene nada que ver el Palacio de Don Gutiérrez con el que hoy vemos aquí detrás, mal llamado Palacio de Don Gutiérrez, que era la casa de los Villafañe. Ese es el torreón de los Villafañe. Sí. Lo que pasa que se le dio en llamar el Palacio de Don Gutiérrez, que es colindante a esta casa de Don Gutiérrez, que bajaba hasta la Plaza del Grano o Plaza del Mercado, y colinda con esta otra calle de Azabachería, donde estaban los gremios de aquellos artesanos leoneses que se dedicaban a trabajar pues todo tipo de menacería. Bueno, aquí desembocan muchas calles, todas tienen su historia, incluida la del Barranco. Pues sí, ya sabes que la calle del Barranco era aquella calle oscura, taciturna, donde hubo un tiempo que parece que estaba la gente o las mujeres de vida licenciosa.
Bueno, se llamaba Apalpacoño. Sí, bueno, eso es el vulgo que decía la gente de León. Lo que sucede que esta plaza y esta calle, como decías antes, de Don Gutiérrez, pues se ha remodelado mucho y se quedó con el nombre de Don Gutiérrez, Plaza de Don Gutiérrez, Palacio de Don Gutiérrez. Y queremos recalcar bien que nada tiene que ver. El verdadero Palacio de Don Gutiérrez se demolió y además existe en la documentación y los planos, y era esta calle perpendicular, calle Cascalerías, hoy Cascalerías, que está encima de lo que fue el antiguo Teatro Romano. Era todo ocupado por el solar de la famosa vivienda, o lo que era el famoso Palacio de Don Gutiérrez, que debía de ser pues de primera magnitud. Una de las más bonitas de León, sin duda alguna. 60.000 leoneses han dicho adiós a su tierra desde 1950. Adiós a la minería. Todo se cierra. Los pueblos y nuestras tradiciones se mueren. Y nuestros políticos nos venden en Valladolid. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro. Diddy Souls, Ben Storm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Andrés, que te da la talla, no importa la batalla. Cazurro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mea. Y es que eres carne de cocina.